2 y el 3 es un conjunto que está inmerso en A negada. Lo mismo por acá abajo con la variable B. Vamos a decir que esto es B, porque B es igual a 1. Y esto va a ser igual a B negado, porque B negado es 0. O sea, si vemos la intersección de A, que es 1, en este caso, con B, que es 0, da el 2. La intersección de A, que es 1, con intersección de B, que es 1, nos da el 3. Por eso, esas casillas de abajo identifican el número de la casilla, la equivalente, la intersección, ¿no? Ahora, en el mapa de Carnot tenemos este modelo y decimos simplemente y rápidamente que el 0 es adyacente al 2, que el 0 es adyacente al 1, es decir, que podría formar grupos, que el 3 es adyacente al 2 y al 1. Entonces, esas son las posibilidades, cada uno tiene dos posibilidades. Tengo que buscar grupo para el 2 tiene la posibilidad de formar con el 0 y con el 3, porque son adyacentes. Ahora bien, es sencillo que si el 1 y el 3 forman grupo, ¿cómo se llama ese grupo? Simplemente y rápidamente vamos a decir que es B. Si el 0 y el 1 forman grupo, eso es A negada. Y es fácil identificar entonces los grupos cuando tengo dos variables. Ahora veamos para tres variables. Entonces acá el mapa de Carnot se duplica. Entonces ya no son 4 casillas, son 8. Acá tengo el par AB y acá el C. Y me apoyo en el código Gray, que es 00, 01, 11 y 10. Esa es la disposición. Acá tengo 0 y acá tengo 1. Por lo tanto, veo que esta casilla, por ejemplo, es intersección 1, 1, 1. Este es el par AB. Por lo tanto, este es el 7. Este es el 0, el 1, el 2, el 3. Este es el 4. ¿Por qué? Porque tengo 1, 0, intersección 0. Es el 4. Este es el 5, el 6 y el 7. Ahora, arriba tengo el par AB, ¿no? Y veo que A toma el valor de 1 y A toma el valor de 1. Entonces, todo esto es A. Por lo tanto, todo esto es A negado. Acá veo que B toma 1 y B toma 1. Por lo tanto, esto es B. Lo que no es B es B negado. Es decir, esto y esto es B negado. Y finalmente, acá todo esto es C. Entonces, esto es C, todo esto es C negado. Ahí tengo el mapa de Carnot de 3 variables. Ahora vamos a hacer un poco de ejercicio, repasar con 3 variables. Voy a borrar tanto el mapa de Carnot de 2 variables. Y ahí. Voy a borrar esto solamente para mostrarles que la casilla corresponde a ese número, al 4, por ejemplo, porque de dónde viene, de la intersección, ¿no? Ok, ahora vamos a reconocer quiénes son adyacentes y quiénes pueden formar grupos. Entonces, todos los términos que son adyacentes pueden formar grupos. Así que analizando, por ejemplo, el 2 es adyacente al 6, al 0 y al 3. Con cualquiera de ellos puede formar grupo. El 7 es adyacente al 5, al 3 y al 6. Entonces, ojo, el 0 es adyacente al 2, al 1 y al 4. ¿Se recuerdan que en el código cíclico el último también era adyacente al primero? Entonces,
cada uno tiene las mismas posibilidades de formar grupo con 3 términos que estén a su lado. Estos extremos, ¿no? Visualizan rápidamente, comprensiblemente, que también tienen la presencia con el término. Entonces, si el 3 es adyacente al 7, entonces pueden formar grupo. Ahora quiero que presten atención, que al formar grupo, ¿cómo lo puedo identificar a ese grupo? Entonces, haga lo siguiente. Como grupo, véalo a los 2 términos. Y vea en qué dominio está o se encuentra el grupo. Pregúntese si está en A, si está en B y si está en C. ¿No? Son 3 variables. Entonces, vean. En C y en B. ¿Perdón? En C y en B. Sí, correcto. Correcto. ¿Ok? Muy bien. Vean. B por C sería, ¿no? Pero veamos. Acá seamos ordenados y veamos. Están en el dominio de A. Esto es A. El 7 está en el dominio de A, pero el 3 está en el dominio de A negado, entonces no entra A. Pero están en el dominio de B. Muy bien. Los dos. Entonces B por intersección C, dominio de C. Como dice su compañero, B por C. El 4 y el 5 son adyacentes. ¿Cómo se llama ese grupo? A por A, B negado. B negado y no entra C, porque el 5 pertenece a C y el 4 pertenece a C negado. Así que esos dos también son adyacentes a estos otros dos. Es decir, el 0 y el 1 también son adyacentes, pueden formar grupo. El 0 y el 1 se llamarían A negado por B negado. Ahora vean que un grupo de 2, como siguiente paso, puede formar un grupo de 4. Entonces ustedes 2, que son adyacentes a nosotros 2, entonces haremos un grupo de 4. Y estos 2 fácilmente se visualiza que están adyacentes a todos. Lo mismo que este grupo, el 3 con el 7, son adyacentes al grupo 2 con 6. Entonces, pueden formar grupo. Estos dos con estos dos forman grupo. ¿Y cómo se llama ese grupo ahora? Nos preguntamos, ¿está en dominio de A? No. Está en A, está en A negado. ¿Está en dominio de B? Sí, en B negado. Entonces, este grupo va con B negado. ¿Está en dominio de C? No, porque el 5 y el 1 están en C, pero el 0 y el 4 están en C negado. Entonces, este grupo de 4 solamente se llama B negado. Por lo tanto, si yo tuviera un término, por ejemplo, el 2, que si bien puede formar grupo con el 0, con el 6, con el 3, pero no están ellos, no se encuentran, entonces tiene que formar grupo solo. Tiene la posibilidad de formar grupo con el 6, con el 3 y con 0 por ser adyacentes. Pero justo estos términos no pertenecen a la función. Por lo tanto, como no están, ni modo, tiene que formar grupo por sí solo. ¿Cómo se llama ese grupo? Este grupo se llamaría Por C negado. A negado, perfecto, Por C negado. por B primero, está en B, por C negado. ¿Cómo se escribe el 2? Así, ¿no es cierto?
Este es el 2. Entonces, fíjense que cuando yo tengo un grupo de un solo término, tengo que representarlos con todas las variables, con las 3 variables. Cuando formo un grupo de 2 términos, solamente con 2 variables. Y se forma un grupo de 4 términos, solamente una variable. O sea que hay necesidad de conformar el grupo con la mayor cantidad de términos. O sea, un buen grupo no es aquel que forma grupo solito o forma grupo con otro término, ¿no? Si pudiera más bien formar un grupo de 4 o un grupo de 8, es lo mejor. ¿Cómo sería el grupo de 8? ¿Cómo se llamaría si estos 8 fueran adyacentes? Porque estos 4 son adyacentes a estos 4. O si se quiere ver también, estos 4 son adyacentes a estos 4. Por lo tanto, forman un grupo de 8. Cuando forma un solo grupo, se llama el grupo de la unidad. O sea, se pone igual a 1. Nada más. No entra ningún variable. Todo es 1. Están todos los términos y todos los términos son igual a 1. ¿Ok? Es como formar un solo grupo en toda la materia. Todos tienen un solo grupo. Entonces, obviamente que Bianca o Blanca va a tener la misma nota que Janet, etcétera. Está en un solo grupo. ¿Ok? Me mostraron un solo proyecto, etcétera. Muy bien. Entonces, hasta ahí tengo mapas de Carnot de 3 variables y he aprendido quiénes son adyacentes a quiénes. Uno sepa representar el grupo con las variables adecuadas. ¿Ya? Entonces, no es difícil. Tienen que trabajar en ese orden, A, B, C, porque A es la variable de mayor peso. Entonces, tiene que preguntarse, ¿están dentro del dominio de A? Tal vez no están en A, pero están en A negado, entonces entra. Pero si un término está en A y el otro término está en A negado, entonces no entra la variable A. Y así sucesivamente. Ahora vean una cosa. Que no hay posibilidad de formar un grupo de 3 elementos. No puedo decir el 0 con el 2 es adyacente y el 2 con el 6. Entonces forma un grupo de 3. No hay eso. No hay esa posibilidad porque no lo vas a poder representar ese grupo de 3 con las variables. Intente y no va a poder representar ese grupo como un solo grupo de 3 términos. Por lo tanto, yo puedo formar grupo con otra persona, entonces somos un grupo de 2. El grupo de 2 solo puede formar con otro grupo de 2. Entonces haría un grupo. Créame, examen final, hemos hecho harto ejercicio de Carnot y siguen cometiendo errores básicos. El hecho de formar un grupo de 6. El hecho de no poder identificar los grupos. ¿Ok? Entonces, hasta ahora está bien. Ahora, si desdoblo este grupo de 3 variables hasta 4, entonces yo voy a tener un mapa de Carnot de esta manera. Como son 4 variables, tengo 16 casos. Acá arriba voy a tener el par AB y acá abajo el par CD. Entonces, créanme que usando el código cíclico, que la intersección y todo eso, nos va a dar un peso establecido en cada casilla, que sería el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Ok? Las intersecciones nos identifican eso y volvemos. Algo conocido. Todo esto es A. Toda la panza del medio es B. Si esto es B, esto es P negado.
lateral. Esto es C. Todo esto es C. Todo esto es C negado. Y finalmente, D. ¿Dónde está D? A ver, tengo un marcador verde. Tenía, pero parece. Todo esto es D. Lo que no es D, es D negado. Ese es el mapa de Carnot de 4 variables. Cópienlo y vamos a trabajar un poco en ese mapa de Carnot para identificar quiénes son adyacentes, cómo se llaman los grupos, etc. Bien, este es el 10, más clarito, acá el 14, más bonito. ¿Para qué tenemos estas casillas con sus numeritos correspondientes? Para que nosotros no se olviden que esta es una plantilla. Entonces el ejercicio que nos vayan a dar, podamos, cuando es 1, en cada casilla que corresponde, se coloca. Si está presente en la función el 6, ahí hay que colocar un 1 para buscar conjuntos o grupos. ¿Ok? Bien. Ahora bien, vamos a hacer algunos ejercicios. Espero que quede bien claro para continuar después la próxima clase. ¿Ya? Vamos a hacer varios ejercicios. Si la gente puede habilitar sus micrófonos, no hay problema. ¿Ya? ¿Quiénes son adyacentes? ¿A quiénes? Ahora hay más posibilidades. Por ejemplo, si visualizo al 5 como un término para buscar opciones de grupos, ese 5 tendrá la posibilidad de formar grupo con el 13, con el 4, con el 1 y con el 7. Vean que tiene más posibilidades. El 8. El 8, ¿con quiénes son adyacentes? A ver, habiliten sus micrófonos. Quiero escuchar. 0. ¿Con quién? Con el 0. Perfecto. Más opciones hay. 12. Con el 12. Con el 9. Con el 9. Si está con el 9, puede ser adyacente al 0 y al 1. No. Todavía veamos nomás el 8. El 8, veamos, concentrémonos en el 8. ¿Con quiénes son adyacentes? El 8. El 8, como dice su compañero, con el 0, con el 12, con el 9 y con el 10. El 8 también adyacente con el 10. Usted puede agarrar ahí y identificar ese grupo. Y ahí se va a dar cuenta que sí, son adyacentes. ¿Cómo se escribe ese grupo? Están en A, están en B negado, están en C, no. No. Están en D negado. Ahí está, el 8 con el 10. Usted puede probar que el 8 con el 10 son adyacentes. Tengo A, B, C, D, logran ver, ¿no? A, B, C, D, este vale 1, 2, 4 y 8. Entonces el 8 se escribe así. Y el 10 se escribe así. ¿Ah? ¿Vemos un solo cambio? Sí, solo hay un solo cambio. En C, por eso no entra la variable C. Y vean que al agrupar, ahí tengo A, tengo B negado, D negado. Por álgebra, tengo eso.
Y por Carnot, rápidamente, más rápidamente que el álgebra, tengo eso. Que es lo mismo. Entonces, ¿por qué que si el 5 tiene 1, 2, 3, 4 opciones, el 8 va a tener menos opciones? Todos tienen la misma cantidad de opciones. Entonces, el 3 es adyacente al 7, al 2, al 1 y al 11. Al que está al otro lado. Cada vez que vamos complicándonos con mayor cantidad de casillas, es decir, involucrando una variable más, por ejemplo, si tuviera 5 variables, entonces cada vez un poco más difícil ver las adyacencias. Sí, sé que los que están al lado son adyacentes míos, pero también al otro lado seguro que hay adyacentes. Y peor si todo esto también se va hasta abajo, con 6 variables. Tenemos 32 casillas. Así que busco adyacencia acá en mi primer cuadro, en el otro cuadro, en el de abajo, en el otro. Por eso es que para más de 5 variables es mejor usar otro método, que es el método de McCluskey. Bien, a ver si hemos entendido algún campeón de ahí. Estos 4 son adyacentes. Sí que son adyacentes, pueden formar grupo. Dígame, ¿cómo se llama ese grupo? Hay un compañero que ya lo entendió y está trabajando bien, pero quisiera escuchar otra voz, tal vez una muchacha. ¿Cómo se llama ese grupo? Alison, ¿estás? Alison. No hay, ¿ve? ¿Qué tal? A ver, Alison, trabajemos. ¿Ok? ¿Cómo se llama este grupo? ¿Está en qué dominio? ¿Está en A? Todo esto es A. ¿Está en? Adyacente. No, anegado. Perfecto. En A negado por... ¿Entra B? No, ¿B negado? No, mire. El 5 y el 7 están en B. El 1 y el 3 están en B negado, entonces no entra B. ¿Están en C? No. En C negado. El 3 y el 7 están en C, pero el 1 y el 5 están en C negado, entonces no. Pero, están en D. muy bien. Entonces simplemente es A negado D. Cuando uno de sus dominios no entra, entonces no se toma en cuenta. No se toma en cuenta. ¿Ok? Ok. Claro, si formas un grupo de 4, menos variables van a aparecer en el conjunto, ya hemos dicho, ¿no? Cuando tengo un grupo de 2, lo represento con 3 variables. Un grupo de 4, lo represento con 2 variables. Entonces, Sharaí, si yo tuviera estos 4 más acá, que son adyacentes, entonces estos 4 son adyacentes a estos 4, por lo tanto, debería formar un grupo de 8. ¿Cómo se llamaría ese grupo de 8? Entonces rápidamente veo, ¿no es cierto? Que ahí solamente D. El grupo se llama D, nada más. Cuanto más variables sea el grupo, menos letras tiene el grupo, menos variables. Simplemente es D. Pero créame que si en el álgebra intentara, yo quisiera estos 8 términos, intentaran algebraicamente formar la solución, llegarían a la solución de D. Pero después de bastante tiempo, una media hora, creo que, o 15, 20 minutos, estarían ustedes agrupando para llegar a D. Tal vez tampoco podrían también llegar, por más que sepa trabajar. La función es igual a, por ejemplo, el 1. ¿Cómo se escribe el 1? A por B, A negado, B negado, C negado, D, el 1, más
el 5, digamos. 5 sería A negado, B, C negado, D, más, y así, todos los términos. Entonces tienes que comenzar a sacar factor común de esto más esto. Y si lo haces bien, a lo largo de 15 minutos vas a llegar a decir todo esto se llama, la función mínima es D, nada más. ¿Ok? En tanto que dominas mapas de Carnot, gráficamente tú dices, esto es se llama D, todo esto es D. Listo. ¿Ok? Entonces, en la próxima clase vamos a escribir las reglas para formar grupos. Sabemos que principalmente dos términos pueden formar grupo porque son adyacentes o tienen que ser adyacentes para formar grupo. ¿Está bien eso? ¿Ok? Pero una especie de convocatoria para un campeonato debería definir las reglas claras. Los equipos tienen que estar conformados por 8 personas. 5 personas sí o sí deben estar en cancha. ¿No? Esas son las reglas. Un arquero y puras reglas. Si cumples todo eso, todo se desarrolla bien. Entonces, en los mapas de Carnot, vamos a escribir unas reglas. Unas 4 o 5 reglas que las sabemos interpretar bien. Si las entendemos exactamente como las estamos describiendo, ustedes no van a tener problema en dominar los mapas de Carnot, que es lo que me interesa mucho. Yo diría que si usted no domina mapas de Carnot, no va a poder aprobar el examen, digo, la materia. En el primer examen encontramos 2 o 3 preguntas con mapas de Carnot. En el segundo examen parcial tenemos varios diseños y dentro de los diseños sí o sí deben usar mapas de Carnot. En el examen final hay diseños sí o sí deben usar mapas de Carnot. En el examen recuperatorio sí o sí mapas de Carnot. En el proyecto que van a armar sí o sí deben manejar mapas de Carnot. Por lo tanto, dígame si el alumno podría estar conscientemente habilitado para aprobar la materia si no domina mapas de Carnot. ¿No? Entonces, conscientemente diría que no. Pero si hace trampa, copia, qué sé yo, podría ser, pero correcta y legalmente yo diría que no. Sin embargo, también la lógica me hace decir que si usted domina bien mapas de Carnot, ya tiene casi asegurada la materia. Por lo tanto, preste atención a mapas de Carnot, revise esto que estamos hablando y participe en los ejercicios posteriores. Especialmente participe en el diseño. ¿Ok? Entonces, no va a tener problemas de desarrollar un buen examen parcial. Por lo menos el 50%. Porque el otro 50% tiene que estar evaluado en el álgebra de Boole. Pero más después ya comenzamos a no utilizar el mapa álgebra de Boole. Lo hacemos más con mapas de Carnot. Ya van a ver los diseños y nuestros mapas de Carnot van a funcionar, van a trabajar. Porque le aseguro que menos de la mitad del tiempo que usted hace un ejercicio en el álgebra de Boole, lo desarrolla con Carnot. Si no quiere creerme, haga ese ejercicio de 8, complete todos los términos, y a ver, pónganse a trabajar en minimizar la función. ¿Ok? Bien, ya tenemos, en algún ejercicio vamos a hacer el tema de 5 variables, pero primero nos vamos a concentrar hasta 4 variables, vamos a hacer harto ejercicio, lo vamos a entender, dominar muy bien, y después en algún ejercicio vamos a meter uno de 5 variables. Los conceptos, todos son lo mismo, solo que no vamos a decir que el ejercicio es más difícil o más complejo. Vamos a decir simplemente que el ejercicio es más largo.
que necesitamos más tiempo nomás porque hay más variables, hay más situaciones, opciones. ¿Ok? Listo, muchachos. Nos veremos el día jueves. ¿Por qué no comienzo a estar media hora explicando las reglas y que repitiendo para que se grabe en la mente? Yo tengo alumnos que han pasado la materia de arquitectura, han dominado Carnot, son profesionales, están trabajando y no se olvidan de Carnot. Es como aprender a andar en bicicleta o aprender a nadar. Es para siempre. ¿Ok? Así que presten atención, pongan mucho interés en Carnot. En la clase siguiente y en los ejercicios que vamos a desarrollar y todavía en los ejercicios que voy a dar como tarea. Usted puede inventarse fácilmente y buscar grupos. ¿Ya? Ok, quedaremos ahí, muchachos.